Buenas tardes. Mi equipo está conformado por María Paula García García y mi persona, Sara Muñoz Suárez. Nosotros les vamos a hablar sobre la microbiología del rumen. Introducción. En el proceso de aprovechamiento de los nutrientes por el organismo animal a partir de fuentes primarias, el rumiante presenta particulares características que le permiten utilizar materiales fibrosos con más eficiencia que otras especies. Su tracto digestivo puede captar volúmenes grandes de forraje, digerirlos parcialmente, triturarlos y terminar su digestión. El rumen juega un papel muy importante por su capacidad de almacenamiento y por su intensa actividad microbial que desarrolla en su interior. Anatomía ruminal. Anatómicamente, el aparato digestivo de los rumiantes presenta 4 compartimentos gástricos: rumen, retículo, omaso y abomaso. El órgano más importante en la digestión es el rumen, ya que de él depende en gran parte el ataque que sufren los alimentos para ser digeridos. El retículo y el omaso también ejercen funciones mecánicas en la digestión, mientras que el abomaso o estómago glandular realiza una importante función en la digestión enzimática. El rumen es un saco musculoso que se extiende desde el diafragma hasta la pelvis, ocupando casi el 100% del lado izquierdo de la cavidad abdominal. Está dividido en diferentes compartimentos, separados entre sí por columnas musculares denominadas pilares que dan al órgano un aspecto de surcos. Dichos pilares se proyectan al interior y su función es la motilidad del órgano para permitir el libre paso de la ingesta entre los compartimentos y estimular la fermentación. En el rumen pueden apreciarse 3 compartimentos diferentes. 1. Saco dorsal está separado del saco ventral por los pilares longitudinal derecho e izquierdo. 2. El saco dorsal presenta un pliegue coronario dorsal que limita en la parte posterior al saco ciego dorsal. 3. Saco ventral. Presenta un pliegue coronario ventral que limita en la parte posterior al saco ciego ventral. Desde el punto de vista anatómico, el rumen y el retículo se consideran como órganos diferentes, pero dado que solo están separados por el pliegue retículo ruminal y que existe libre paso de la ingesta entre los dos compartimentos, permitiendo que las condiciones tanto químicas como microbiológicas sean iguales, se les considera como una unidad denominada rumen-retículo. El retículo está comunicado con el omaso a través del orificio retículo-omasal. La fisiología ruminal. Desde el punto de vista fisiológico, el rumen es uno de los órganos huecos que constituye una cámara de fermentación cuyas funciones son las siguientes. Favorece la mezcla y la humidificación de la ingesta para permitir el contacto íntimo de la microflora con los sustratos. Favorece el libre tránsito de la ingesta a través de los diferentes comportamientos digestivos, lo que facilita el eructo y la regurgitación. Provee el medio adecuado para el desarrollo de la microflora ruminal, responsable de la digestión de compuestos como son la hemicelulosa y la celulosa, además de la síntesis de proteínas microbiana y ácidos grasos volátiles, que son los que constituyen la fuente más importante de energía para el rumiante. Por otra parte, permiten la absorción de ácidos grasos volátiles y el agua a través de la mucosa ruminal. Para que se efectúen las funciones ruminales de manera adecuada se requiere de ciertas condiciones que deben mantenerse de una forma constante. La presencia continua de sustrato alimenticio para los diversos sistemas enzimáticos microbianos es muy importante. El abastecimiento constante de líquidos, agua de bebida y saliva secretada. Debe existir un ambiente adecuado, un pH constante, condiciones de anaerobiosis y temperatura adecuada que favorezcan la sobrevivencia de los microorganismos ruminales. Debe existir también una funcionalidad óptima de la mucosa ruminal para la absorción de los productos finales de la fermentación microbiana. Movimiento del rumen retículo. Los movimientos sincronizados del rumen retículo son los que ayudan a mezclar el alimento recién ingerido con el que ya se encuentra presente en el rumen. Estos movimientos ayudan a la regurgitación y a la eructación, así como al paso de la ingesta al omaso. El rumen tiene movimientos continuos, debido a que los pilares se dilatan y se contraen modificando el tamaño de los diferentes compartimientos de este órgano.
Los movimientos ruminales se dan con una frecuencia de 3 a cada 2 minutos y pueden ser de dos tipos. Las contracciones primarias son los movimientos que facilitan el mezclado de la ingesta, así como su movimiento entre ambos compartimentos. Y las contracciones secundarias, que son los movimientos coordinados y del rumen retículo, y son los que sincronizan el diafragma y las cardias, que son los que permiten la ruminación y la eructación. Mezclado de la ingesta. Después de que el alimento es ingerido al retículo, hay contracciones ruminoreticulares que impulsan al material más grosero y filoso de la ingesta hacia el saco dorsal del rumen, donde es bañado continuamente por el líquido ruminal. La parte ventral del retículo tiene partículas de alimento finamente molidas que pasan al omaso. El alimento grosero, presente en el saco dorsal del rumen, se ubica allí para ser regurgitado y remasticado durante el proceso de la rumia. El paso de la materia seca a través del rumen retículo es variable y depende del tiempo de ruminación, del tipo de alimento, cantidad y textura. Existe un intercambio constante de agua entre el rumen y el retículo. Parte de esta agua es absorbida en las paredes ruminales, pero también existe evidencia de cierto grado de secreción de agua a partir de estas paredes, lo que, sumado al agua de bebida y a 60 o 100 litros de saliva producida al día, le dan un volumen aproximado de 200 litros en una vaca adulta. Rumia o ruminación. La ruminación o rumia del contenido ruminal es una característica distintiva de los rumiantes y se da en 5 etapas. Primera, regurgitación de la ingesta desde el rumen retículo. Segunda, deglución de los líquidos presentes en el bolo regurgitado. Tercera, remasticación de los sólidos regurgitados. Cuarta, reinsalivación de la ingesta. Y quinta, redeglución del bolo. La ruminación es un evento muy complejo en el que participa una contracción especial del retículo, asociado con la dilatación del cardias, un estado de presión negativa en el tórax y una onda de contracción antiperistáltica del esófago. La ruminación se activa directamente por contacto del forraje con la mucosa del rumen retículo. Eructación. La eructación es el proceso mediante el cual el bovino expulsa grandes cantidades de gas producido por fermentación en el rumen retículo. Una vaca adulta es capaz de eliminar hasta 600 litros de gas por día, compuestos de dióxido de carbono, metano, nitrógeno y oxígeno. Este evento está precedido del inicio de la ruminación, inmediatamente posterior al mezclado, cuando alcanzan cierto grado de distensión las paredes ruminales. La eructación se da por contracciones secundarias del rumen, asociadas a una dilatación del cardias. El gas sale libremente hacia la faringe, de donde puede ser inspirado hacia los pulmones o expulsado hacia el exterior. El eructo es inhibido cuando el rumen está distendido por gas. Existen algunos factores como la presión de ingesta, espuma o líquido sobre el cardias que pueden inhibir la dilatación y producir estados de timpanismo. El contenido ruminal. El contenido ruminal constituye el medio en el cual habita una población importante de bacterias y protozoarios. Estos organismos, sus metabolismos, la saliva, el agua y el sustrato alimenticio determinan la naturaleza de la ecología del rumen. El contenido de materia seca es del 10 al 15% y varía de acuerdo al consumo de alimento y al agua que bebe el animal. El alimento en base a granos inconcentrados induce un pH ácido y puede causar la acidosis ruminal si no es equilibrado eficientemente por la saliva. Las dietas ricas en proteínas inducen un pH alcalino que puede causar alcalosis ruminal si no es amortiguada por los ácidos orgánicos y la misma fermentación ruminal. En ambos casos, la integridad de la microflora ruminal está en peligro, ya que el equilibrio puede romperse fácilmente por alteraciones de la dieta, lo que puede implicar serios trastornos digestivos para el animal. Las generalidades del rumen.
Los rumiantes son mamíferos que se han especializado en consumir material vegetal fibroso, que las enzimas digestivas normalmente son incapaces de degradar, pero mediante la fermentación que proporcionan los organismos que viven en simbiosis en el rumen, estos son aprovechados. La gran capacidad gástrica de los rumiantes es necesaria para mantener los alimentos el tiempo suficiente para que sean digeridos. El estómago de los rumiantes se encuentra constituido por 4 compartimientos, que son el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. Solo el abomaso produce enzimas digestivas capaces de degradar los alimentos. El proceso de fermentación es realizado principalmente en 2 primeras partes del estómago por los microorganismos, como los protozoarios, los hongos y las bacterias que habitan en el rumen, el medio físico y químico que los envuelve. El producto final de los procesos fermentativos ruminales son ácidos grasos volátiles, los cuales son absorbidos a través de la pared del rumen en un ambiente de líquido amortiguado y próximo a la neutralidad, al mismo tiempo que se eliminan continuamente productos solubles de dicho proceso. La alimentación del rumiante está basada en materiales fibrosos como los forrajes y o materiales de diferentes naturaleza como son los alimentos concentrados. Además, el tiempo entre comidas, el consumo de agua, son variables también de la secreción de la saliva, de la fermentación y de la tasa del pasaje y el volumen del contenido ruminal. Por otro lado, la retención dentro del rumen provee suficiente tiempo a los microorganismos para degradar eficientemente los alimentos ingeridos. Se puede asegurar que actualmente el tiempo de retención en el rumen se encuentra entre 48 y 60 horas. El tiempo de retención de los forrajes en el rumen es muy importante para caracterizar el valor alimentario, especialmente la degradabilidad. Esta información es esencial para optimizar el nitrógeno y la energía disponible para la síntesis de proteína microbial en el rumen. Las características intrínsecas de los forrajes determinan la tasa de degradación de las partículas. Los animales que dependen de la fermentación digestiva como su principal fuente de energía deben mantener condiciones estables de temperatura, pH y molaridad de los microorganismos simbióticos. Temperatura ruminal. La temperatura del rumen debe oscilar entre los 39 y 40 grados Celsius para las condiciones normales de una fermentación ruminal. Otros señalan rangos más amplios entre los 38 y 42 grados Celsius. La digestibilidad total aumenta a altas temperaturas porque el tiempo de residencia de las partículas del rumen se prolonga al disminuir la motilidad ruminal debido al estrés calórico. Los animales más grandes son más sensibles a las altas temperaturas y el efecto negativo de las altas temperaturas se magnifica con altas humedades relativas. Durante el ayuno prolongado se eleva el pH ruminal, se inhibe el crecimiento de las bacterias que convierten el lactato en ácidos grasos de cadena corta y deja el ecosistema ruminal más susceptible a la acidosis severa. Cuando el animal es realimentado, tiende a comer más rápidamente y en mayor cantidad, originándose un doble efecto para bajar el pH, mayor producción de ácidos grasos de cadena corta y ausencia de bacterias capaces de convertir el lactato en ácidos grasos de cadena corta. Esto conlleva a establecer condiciones fisiopatológicas, como el incremento del ácido láctico, hiperosmolaridad y acidemia sistemática. La habilidad del rumen para absorber ácidos grasos de cadena corta ayuda a mantener el pH. El pH del rumen varía considerablemente durante el día e influye profundamente sobre la población microbiana. El pH del rumen baja progresivamente inmediatamente después del suministro del alimento y retorna a los niveles previos a la suplementación en 24 horas. En los sistemas intensivos de producción, donde la utilización de concentrados es alta, la tasa de degradación de la fibra del alimento es disminuida por el efecto del pH sobre la actividad celular de los microorganismos. En estas condiciones de alimentación disminuye la rumia y por consiguiente la secreción de saliva disminuye, lo cual impide que lleguen al rumen los álcalis contenidos en ella, obstruyendo su acción como neutralizante en ácidos grasos de cadena corta. Cuando el pH cae a niveles por debajo de 5,5, se reduce el número de especies de bacterias y los protozoarios no sobreviven. Hay un aumento de la osmolaridad del contenido ruminal. Se inhibe el consumo, convirtiendo las condiciones del rumen en menos estables
y con menor capacidad para mantener el pH en condiciones normales con cambios en la dieta. pH del rumen. Son varios los factores que intervienen para cambiar el pH en el rumen. La naturaleza de la dieta suministrada es factor determinante en las fluctuaciones del pH ruminal, aunque los rumiantes poseen un sistema altamente desarrollado para mantener el pH dentro de los límites fisiológicos, oscilando entre 5,5 a 7. El consumo de forrajes estimula elevadas secreciones de saliva y los carbohidratos de los forrajes son lentamente digeribles, mientras que el consumo de granos con carbohidratos rápidamente digeribles genera una importante concentración de ácidos orgánicos. El consumo excesivo de carbohidratos rápidamente fermentables resulta en un aumento de la concentración de ácido láctico y en una repentina baja del pH. Pero la magnitud de la disminución del pH debido a un aumento en la tasa de fermentación ruminal dependerá de la capacidad buffer del rumen. La saliva secretada por el rumiante actúa como lubricante del alimento consumido, con un pH de 8,2 en promedio. Alto contenido de sodio, potasio, bicarbonato y fosfato, características que le permiten su acción buffer en el licor ruminal. Capacidad buffer. La acción buffer es la capacidad de una solución para resistir cambios en el pH y está definida como el número de moles por litro de iones H+ necesarios para causar un cambio en el pH. La del rumen está definida principalmente por el valor de pH, presión parcial de dióxido de carbono y concentración de ácidos grasos de cadena corta. El sistema buffer del rumen es muy complejo, descansando sobre una abundante producción de saliva, aproximadamente de 150 litros por vaca adulta. La remoción de los ácidos grasos de cadena corta a través de la absorción en la pared ruminal, el consumo de carbono por parte de los microorganismos, sales minerales que reaccionan con los ácidos orgánicos vegetales produciendo dióxido de carbono, la proteína del alimento y el nitrógeno no proteico que al ser degradado generan amoníaco. Neutralizan líquidos en el proceso. La medida buffer del contenido ruminal es útil al expresar la capacidad de este para mantenerse más o menos estable a determinado rango de pH. Las abundantes secreciones salivales de bicarbonato y fosfato taponan la fermentación del rumen, generalmente con un pH entre 6 y 7. Potencial redox. El ambiente intrarruminal es anaerobio por excelencia, lo que indica que se encuentra constantemente en condiciones de reducción. Sin embargo, es posible encontrar muy poco oxígeno en algunas ocasiones, posiblemente sea producto de su introducción a través del alimento ingerido o el agua. Dicho ambiente favorece la supervivencia de microorganismos anaerobios. La baja concentración de oxígeno en el rumen, según lo indica un potencial negativo de oxidación entre menos 250 y menos 450, es el que estimula el crecimiento de este tipo de microorganismos, que solamente puede desarrollarse en ausencia de oxígeno o cuando su concentración es la más mínima. Solutos orgánicos. Son diversas las especies de solutos que pueden encontrarse en el contenido ruminal si se toma en cuenta que pueden entrar vía alimentos, saliva, productos de desechos de los microorganismos ruminales, líquidos ingeridos y o secreciones propias del sistema digestivo. La composición de acidosis inicialmente formada en el rumen es de acético al 77 al 83%, propiónico del 15 al 18% y butírico del 1 al 7%, de acuerdo a la dieta suministrada y al tiempo transcurrido después de la alimentación. Pero estos porcentajes pueden variar dependiendo de la alimentación, ya que del 50 al 80% del ácido butírico fue formado a partir de la condensación del ácido acético. Los ácidos formados inicialmente contenían alrededor del 80% de ácido acético y del 7% de ácido butírico, mientras que el producto final contenía 68% de acético y el 14% de butírico. Lo que se puede evidenciar ahí es la formación de butírico a partir de la condensación de moléculas de ácido acético, solo con el hecho de variar las horas y el tipo de forraje. La microbiología ruminal. La presencia de microorganismos en el rumen confiere a los rumiantes características nutricionales muy especiales. Así, la relación entre el rumiante y sus microorganismos ruminales puede definirse como una simbiosis, ya que ambas partes se benefician.
El rumiante se beneficia porque puede digerir fibra, utilizar fuentes de nitrógeno no proteico y vitaminas del grupo B sintetizadas por los microorganismos. Los microorganismos del rumen poseen las enzimas necesarias para digerir la fibra y usar amonio para formar proteínas. A su vez, los microorganismos se benefician porque el rumiante los provee continuamente de sustrato a través de la ingestión de alimento. Les proporciona un ambiente sin oxígeno, con temperatura y acidez relativamente constante, y también porque sus productos de fermentación son removidos por la pared del rumen. La microflora ruminal es una población muy compleja debido al gran número y variedad de microorganismos presentes. Su naturaleza es diversa y las poblaciones cambian debido a los cambios en las dietas. El rumen permite un ambiente favorable para el crecimiento microbiano. La motilidad, las condiciones de humedad, el pH y la temperatura son favorables para el desarrollo de los microorganismos y el funcionamiento de muchos sistemas enzimáticos. El ambiente ruminal es muy inestable, no obstante existe una diversidad considerable en la población microbiana y esta es debida a dos razones. La primera razón es que existe la selección natural sobre los microorganismos facultados para realizar un trabajo bioquímico, el cual le permite crecimiento y desarrollo en un ambiente abierto donde otros microorganismos pueden competir. La segunda razón es la complejidad de los alimentos ingeridos. Los organismos se pueden adaptar al uso de cierto tipo y número de nutrientes y en consecuencia se hacen más especializados. Los microorganismos más comunes en el rumen son bacterias y protozoarios ciliados, aunque se observa con cierta frecuencia levaduras y protozoarios flagelados. Debido a las condiciones del rumen, todos los microorganismos presentes son anaerobios o anaerobios facultativos. Es difícil determinar si algún microorganismo presente en el rumen forma parte de la microflora normal o su presencia es eventual por haber llegado en el alimento. Por tal motivo, para considerar a cualquier microorganismo como habitante normal del rumen, debe reunir tres características. Primero, que pueda dividirse anaeróbicamente. Segundo, que pueda producir alguno de los componentes metabólicos del rumen. Y por último, que se encuentre en una población mínima del gramo de microorganismo por mililitro del contenido ruminal. Se sabe que existen variaciones en la población ruminal, entre los rumiantes de diferente especie, entre rumiantes de la misma especie e incluso dentro del mismo hato. Esto es debido básicamente a variaciones en el tipo de alimento recibido, por los hábitos dietéticos y por las condiciones ambientales del rumen. Bacterias del rumen. La población bacteriana del rumen es de aproximadamente 10.000 millones de bacterias por gramo de contenido ruminal. La mayoría de las bacterias ruminales son cocos o bastones cortos de 0.4 a 1 micra de diámetro y de 1 a 3 micras de largo, además de espiroquetas, rosetas y tetracocos. Las bacterias del rumen son organismos muy complejos y cualquier sistema de clasificación puede ser incompleto o inexacto, dado que puede haber contradicciones por la duplicidad de funciones y actividad enzimática, muy común entre este tipo de organismos. Existen muchas formas de clasificar a las bacterias ruminales y puede ser en base a su morfología, a presencia de apéndices, a composición química celular, a los sustratos atacados y a los productos finales de su metabolismo. En base a los sustratos utilizados, las bacterias ruminales se clasifican de la siguiente forma. Bacterias celulolíticas. Son bacterias digestoras de celulosa. Tienen la capacidad de producir la enzima celulasa que hidroliza a la celulosa. También pueden digerir la celubiosa, un disacárido formado por dos moléculas de glucosa con unión beta. Las bacterias celulolíticas proporcionan sustrato para ser atacado por otras bacterias y protozoarios. Las bacterias celulolíticas se encuentran en concentraciones muy elevadas en animales que consumen raciones muy ricas en fibra. Bacterias que dirigen la hemicelulosa. La hemicelulosa es un constituyente importante de las plantas. Los microorganismos que pueden utilizar la celulosa pueden utilizar la hemicelulosa, pero los que utilizan la hemicelulosa no necesariamente pueden usar la celulosa. Bacterias amilolíticas. Son bacterias digestoras del almidón. Incrementan su población y forma considerablemente cuando la ración es rica en almidones y polisacáridos complejos. Cuarto, bacterias que utilizan polisacáridos. También pueden usar disacáridos. Las plantas
tiernas, verdes, poseen gran cantidad de azúcares solubles accesibles para este tipo de bacterias. Los azúcares provenientes de la cápsula o de la pared celular de células muertas son también un sustrato útil para este tipo de bacterias. Poseen también un sistema enzimático para hidrolizar disacáridos con unión beta, como son la lactosa y la celobiosa, aun cuando estos sean organismos no celulolíticos. Este tipo de bacterias está presente en cantidades importantes en el rumen de rumiantes jóvenes. Quinto, bacterias que utilizan ácidos orgánicos. Utilizan como fuente de energía productos como el ácido láctico, ácido succínico, ácido málico, ácido fumárico, ácido fórmico, ácido acético y ácido oxálico. Estos microorganismos incrementan su población en rumiantes alimentados con ensilados y carbohidratos de fácil fermentación. Sexto, bacterias proteolíticas. Utilizan aminoácidos como fuente primaria de energía. Son incapaces de utilizar carbohidratos y su población aumenta cuando la dieta es rica en proteínas o bien cuando el ensilado tiene cierto grado de putrefacción. Bacterias productoras de amoníaco. Estas podrían ser una duplicación de las bacterias proteolíticas. No obstante, se sabe que estas bacterias pueden producir amoníaco a partir de nitrógeno no proteico. Bacterias productoras de metano. Poco se sabe acerca de este tipo de bacterias. No obstante, la presencia de metano en el rumen indica la existencia de estos microorganismos, dado que no cualquier bacteria produce metano. Bacterias lipolíticas. Son capaces de hidrolizar el glicerol de las moléculas de grasa y utilizarlo como sustrato. Otros microorganismos pueden utilizar los ácidos grasos no saturados y algunos, aparentemente, utilizan los ácidos grasos de cadena larga transformándolos en cetonas. Décimas, bacterias que sintetizan vitaminas. Existe un número importante de bacterias que tienen la capacidad de sintetizar vitaminas del complejo B a partir de sustratos, producto de residuos metabólicos de otras bacterias. Además de los sustratos primarios como fuente de energía, el crecimiento y el desarrollo de las bacterias en el rumen requiere de otros factores de crecimiento como son vitaminas y minerales. En algunos casos sales específicas como sulfitos y otros agentes con función amortiguante. Los productos de la fermentación ruminal son muy variados. Entre los que se pueden encontrar son el lactato y el succinato, que sirven como sustratos de energía primarias para otras bacterias, pero la mayor concentración de productos obtenidos por la fermentación ruminal son los ácidos grasos volátiles. En el siguiente cuadro podemos ver, dependiendo de qué sustrato, qué microorganismo se encuentra en el rumen. Los sustratos pueden ser los que digieren celulosa, los que digieren el almidón, digieren la fibra, fermentan el lactato, fermentan azúcares simples, fermentan la dextrosa, producen los metanos, digieren las grasas, digieren las pectinas, digieren azúcares complejos o los que producen otros sustratos diferentes que aparecen en el cuadro como varios sustratos. Y al lado izquierdo se puede observar qué microorganismo se encuentra en cada una de las categorías. Identificación de bacterias ruminales. Existe una variedad de criterios utilizados para la identificación de las bacterias ruminales. Morfología. Se usa para identificar numerosas especies. Sin embargo, muchas especies son similares en identificación en base a este criterio solamente, debido a que la mayoría de estas especies son cocáceas. Los cocos y bacilos cortos miden entre 0.4 a 1 micrómetro de diámetro por 1 a 3 micrómetros de largo. Otras formas bacterianas que se encuentran son espiroquetas, rosetas, tetracocos, sarcinas, etc. Otro de los inconvenientes para identificar solo por morfología es el hecho de que existen cepas que modifican su forma dependiendo del medio en el que se encuentren. La motilidad es otra característica que permite identificar ciertas especies. En resumen, varias especies y cepas pueden identificarse en base a su forma, tamaño o apéndices móviles. Sin embargo, muchas otras deben ser identificadas en base a otras características. La tinción Gram es también usada como método de identificación, pero más útil resulta el uso de varios procesos de tinción y la utilización del microscopio electrónico, de transmisión y del barrido. Protozoarios del rumen. Los protozoarios del rumen son principalmente ciliados, aunque los flagelados tienen una población medianamente importante.
sobre todo en animales adultos que pierden la microflora ruminal o animales jóvenes cuyo rumen empieza a poblarse. Tienen una población aproximada de 1 millón de unidades por gramo de contenido ruminal. Viven en asociación con las bacterias y tienen la función de fermentar algunos de los sustratos presentes en el medio. Su participación es importante, pero no indispensable como lo son los de las bacterias. Una característica particular de los protozoarios es su capacidad de asimilar azúcares solubles y transformar el 80% de estos en un polisacárido similar al almidón. Esto es importante porque disminuye el riesgo de la acidosis, además de que este polisacárido es utilizado como sustrato de reserva en el caso de que el aporte externo de azúcares sea insuficiente. La mayoría de los protozoarios son celulolíticos y algunos producen más enzimas amilolíticas como la alfa-amilasa y maltasa que las bacterias. Uno de los sustratos utilizados por los protozoarios son las mismas bacterias, a partir de las cuales obtienen energía, proteína y ácidos nucleicos. Los factores que afectan la población de los protozoarios son el tipo de alimento, el procesado del mismo, la frecuencia y cantidad administrada. La clasificación de los protozoarios se basa en su morfología, debido a que son lo suficientemente grandes para ser visualizados y distinguir muchas de sus estructuras celulares. Los protozoarios se clasifican en 2 grupos con varios géneros que incluyen en forma importante a los siguientes: Isotrichia y Dasytrichia, cuyo sustrato son los azúcares simples. Metadinium, cuyo sustrato es la celulosa. Diplodinium, cuyo sustrato son la celulosa y almidones. Entodinium, cuyo sustrato son los almidones y las proteínas. Bioquímica del rumen, digestión de azúcares en el rumen. A partir de la hidrólisis de los carbohidratos realizado por las bacterias ruminales, se producen grandes cantidades de ácidos grasos volátiles o AGV, acético, propiónico y butírico, que constituyen la principal fuente de energía utilizada por los rumiantes. Los polisacáridos más importantes en el rumen son la celulosa, la hemicelulosa, los almidones, la pectina y la lignina. Algunos azúcares simples como los disacáridos maltosa y celobiosa, que son productos intermedios de la hidrólisis de azúcares complejos. Digestión de la celulosa. La utilización de la celulosa es quizá la función más importante de los procesos microbianos del rumen. La hidrólisis de la celulosa se da por una enzima bacteriana llamada celulasa, cuya acción disminuye cuando la dieta es rica en almidón, azúcares simples y otros azúcares solubles. El producto final de la hidrólisis de la celulosa es el ácido acético, pero también puede producirse de forma indirecta ácido propiónico y ácido butírico. Digestión del almidón. El almidón es atacado por bacterias productoras de amilasa y el producto final de este proceso es el ácido propiónico, aunque también suele producirse ácido láctico y algunos sacáridos de cadena larga. Cuando hay grandes cantidades de almidón en la dieta, hay síntesis elevada de ácido láctico, lo que produce cierto grado de acidez ruminal. Digestión de las pectinas. Las pectinas son desdobladas por bacterias productoras de pectinesterasas a metanol y ácido galacturónico, que posteriormente se convierten en metano y pentosas, las cuales, por vía colateral a las pentosas, se transforman en fructosa, la cual entra al ciclo de Krebs y produce una fuente importante de energía. Digestión de azúcares simples. Los azúcares simples constituyen formas intermedias de la digestión de almidones, azúcares complejos u otros polisacáridos. Sin embargo, también pueden estar presentes en forma individual. Son atacados por bacterias productoras de disacaridasas para producir ácido propiónico. Formación de ácidos grasos volátiles. La síntesis de ácidos grasos volátiles es un proceso bioquímico complejo que inicia con la síntesis de la glucosa a partir de los carbohidratos como celulosa, hemicelulosa, almidones y pectinas, los cuales, mediante la acción de enzimas bacterianas, son desdoblados hasta azúcares simples. La glucosa, mediante el proceso de glucólisis, da como resultado final la formación de ácido láctico y ácido pirúvico,
a partir del cual, mediante los procesos de hidrogenación, da como resultado la síntesis de los 3 diferentes ácidos grasos volátiles: acético, propiónico y butírico. El ácido acético predomina cuando la dieta está basada en forrajes, pero también es el principal AGV formado a partir de proteínas y grasas, en caso de gluconeogénesis durante los procesos de cetosis. El ácido propiónico aumenta con dietas ricas en almidón y azúcares simples, por lo que constituye la fuente más importante de energía para el bovino. A partir del lactato se sintetiza principalmente ácido propiónico y parcialmente ácido butírico. El ácido butírico es producido durante la fermentación de lactato y de azúcares simples. Su proporción aumenta cuando se adiciona amilasa a la dieta y como derivado de la beta-oxidación, al usarse las grasas corporales como fuente de energía durante los procesos de cetosis. Hidrólisis ruminal de los lípidos. Las fuentes de lípidos en el rumen son ácidos grasos insaturados presentes en el alimento, adicionados como energéticos, los triglicéridos y otros compuestos de lípidos estructurales, formados a partir de la degradación de la membrana celular microbiana. Los lípidos son atacados por lipasas microbianas y son desdoblados hasta ácidos grasos y glicerol. Los triglicéridos son atacados por esterasas y lipasas bacterianas presentes en el líquido ruminal. Los ácidos grasos libres de cadena corta se absorben directamente en la pared ruminal y los ácidos grasos de cadena larga son utilizados por los microbios para la síntesis de lípidos estructurales o bien abandonan el rumen pasando a los siguientes compartimentos gástricos. Los ácidos grasos insaturados son hidrogenados para formar glicerol, el cual es metabolizado por la enzima glicerolcinasa para la síntesis del ácido propiónico. Síntesis de vitaminas en el rumen. El rumiante adulto puede prescindir de las vitaminas hidrosolubles y vitamina K, gracias a la síntesis que realizan los microorganismos ruminales. Las vitaminas que se sintetizan en el rumen son tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, ácido lipoico y cianocobalamina. En el caso especial de la cianocobalamina, se requiere que en la dieta exista un aporte adecuado de cobalto, a partir del cual las bacterias pueden sintetizarla. En el caso de rumiantes jóvenes con un rumen inmaduro, la síntesis es ineficiente o no se da, por lo cual a esta edad es importante un suplemento adecuado. Finalmente, podemos concluir que existen gran cantidad de microorganismos en el rumen, los cuales pueden ser bacterias, hongos y protozoarios, y que es necesario que el rumen mantenga unas condiciones estables para el desarrollo de la microflora ruminal.